Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar la forma uno para la solución o para conseguir hallar el área de un triángulo oblicuo. Y la forma uno nos dice que es conociendo dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces miremos allí la figura. Es un triángulo oblicuo donde nos dan uno de los ángulos internos de 75 grados y observemos que nos están dando los dos lados que comprenden o están entre esos dos, entre ese ángulo, ¿sí? Lo encierran. Entonces, digamos que esa es la forma uno para hallar ese tipo de triángulos. Vamos a darle letras, ¿sí? Para poder, digamos, explicar de una forma más práctica. Vamos a darle valores de letras a esos lados que conocemos. Vamos a decir, por ejemplo, que este es el ángulo A, el lado A, perdón. Vamos a decir que este es el lado B, ¿sí? Y vamos a decir, pues, que esto que nos están dando es el ángulo C. Bien, entonces tenemos el lado A, el lado B y el ángulo C. ¿Cuál es la forma para poder calcular, digamos, ese tipo de áreas cuando tenemos la forma uno? Para ello vamos a aplicar, y aquí voy a resumir, voy a darles de una vez la fórmula, pero ustedes se pueden ubicar en la página número 139, su texto guía de su libro, el que adquirieron, y en la página 139 le van a explicar o se explica detalladamente de dónde sale esa fórmula que yo voy a escribir allí. Entonces ustedes pueden hacer el seguimiento matemático de cómo se obtiene la fórmula. Aquí vamos ya a lo concreto para que ustedes no pierdan tiempo, para que sea un poco más expedito, más rápido el proceso. Entonces, aquellos que tengan la curiosidad pueden ir a la página número 139, su texto guía, y allí ustedes se van a guiar para encontrar la forma o de dónde salió esa fórmula para aplicar la forma 1 para hallar el área de ese triángulo. Entonces, nuestra fórmula para hallar el área cuando conocemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, la voy a escribir teniendo en cuenta el lado A, el lado B y el ángulo C mayúscula. Para eso entonces vamos a ver que el área, ¿sí? El área, en este caso, de ese triángulo oblicuo no sería más que el producto del lado A por el lado B, ¿sí? Su producto, o sea, su multiplicación, y esto multiplicado también por el seno del ángulo comprendido entre ellos dos, o sea, en este caso el seno de C. Y este producto todo dividido entre 2. Entonces, esta fórmula es la que me sirve, fórmula o ecuación, para calcular el área de este triángulo oblicuo, ¿sí? No importa los lados que le estén dando. ¿Sí? Si a usted le dan el lado C y el lado B, pues simplemente la fórmula cambia aquí los valores y lógicamente le tienen que estar dando el ángulo, el ángulo que está comprendido entre sus dos lados. Mire, es muy importante tener en claro, si a usted le dan el lado A y el lado C, pero le dan el ángulo C, no sirve la fórmula para... ¿Por qué? Porque el ángulo que le están dando no está comprendido entre los dos lados que usted tiene. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, por eso soy claro en especificar la forma 1. Entonces vamos a ver cómo calculamos el área de este triángulo oblicuo. Entonces tenemos que A tiene una medida de 22 centímetros y esto se multiplica por B, que tiene una medida de 28 centímetros, y esto se multiplica a la vez por el seno del ángulo comprendido entre ellos dos, o sea, el seno en este caso de 75 grados, y todo eso dividido entre 2. Y con eso voy a calcular el área o la superficie comprendida dentro de ese triángulo oblicuo, ¿sí? Entonces vamos a utilizar nuestra calculadora para hacer la operación indicada. Entonces tenemos 22 multiplicado por 28 y eso multiplicado por el seno de 75 grados. Y eso que nos dio lo dividimos entre 2.
Por lo tanto, nuestra área o el área que estamos hallando de ese triángulo oblicuo ángulo es de 297,5 aproximadamente centímetros ¿qué? Cuadrados. Recuerden que las áreas están dadas en unidades cuadradas. Entonces es muy importante que ustedes vean cómo se aplica, y es una forma muy sencilla, la forma 1 para calcular el área de un triángulo oblicuo ángulo.